Ok, acabo de iniciar la grabación, aunque antes de abordar el tema de hoy, que está bueno, está bueno, digo yo, me lo he pasado peleándome todo el día, no mentiras. Este, algo súper breve sobre estas últimas semanas de clase, especialmente sobre su examen final. Dos cosas. La primera, como lo mencioné en el video del lunes, digo, creo que ustedes, la verdad, en términos generales, no se vayan a sentir tampoco muy halagados, pero en términos generales, creo que en general han sido un buen grupo en cuanto a calificaciones, al menos se refiere. Entonces creo que aquí no hay mayores problemas, sin embargo, las personas que no les haya ido bien, especialmente en sus exámenes, que hayan faltado a clases y que por lo tanto tengan participaciones en cero, siempre que no vienen a clases y no participan en foro, y bueno, en su caso creo que siempre, porque prácticamente nunca participan en foro, y los que participan, curiosamente, suelen ser personas que estuvieron en clase. Pero si usted no asistió a alguna clase hasta el momento y además no participó en foro, pues tenga la seguridad que tiene un cero o varios ceros, de acuerdo a la cantidad de veces que haya faltado. Entonces, en esos casos, es importante que aprovechen los foros de estas últimas 3 semanas. Ayer ya vi que, más bien hoy en la mañana vi que ya ayer participaron varios, mañana va a volver a haber foro y las últimas 2 semanas que son el tema de armas bioquímicas y el tema de ingeniería en inteligencia artificial, van a haber igual 2 foros por semana, uno con preguntas que yo les voy a plantear como en esta semana y otro para que ustedes mismos hagan las dudas o comentarios que quieran hacer. Entonces, pues nada, ¿no? Aprovechenlo en general, ¿no? Si quieren subir un poco más su calificación, si quieren asegurar una muy buena nota, para que no dependan tanto de la calificación final. Quizás son pocos los casos, pero quizás sí hay al menos como 2 o 3 que sí están, no tanto como a punto de reprobar, porque también sería mentira si les dijera eso, no quiero asustarlos tampoco, pero que sí, digamos, para aprobar tienen que sacarse mínimo un 9 en el examen final, idealmente un 10 para que aprueben de manera cómoda, digámoslo así. Entonces, paso al segundo punto, que el segundo punto es que ya les subí en el aula virtual, no sé si se dieron cuenta, pero lo subí el martes, los lineamientos para su examen. Recuerden que también ya semanas antes, no sé si fue la semana anterior o 2 semanas antes, les había subido un par de ejemplos de dilemas éticos de otros compañeros, de otros grupos. Entonces, ya con estos ejemplos y con los lineamientos, creo que ya pueden empezar a trabajar. Les recomiendo que lo hagan con tiempo, especialmente si quieren algún tipo de retroalimentación, porque voy a aceptar, o más bien voy a dar retroalimentaciones hasta el 4 de noviembre. Esto solamente exceptúa el grupo de inteligencia artificial. El grupo de inteligencia artificial le puedo dar un poco de plazo más, pues porque esta semana apenas vamos a discutir el tema de ellos, de ese grupo, quiero decir. Pero para todos los demás, si quieren presentar avances, si quieren retroalimentación, hasta el viernes 4, hasta las 5 de la tarde, el del viernes 4, recibo avances. Voy a abrir una sección en foro para que me pasen los avances por ahí. ¿Por qué en foro? Porque de esta manera puede ser mucho más ordenado. Por favor, no me pasen avances ni por chat de Teams, ni al correo, porque luego se me traspapela y entonces tengo algunos comentarios aquí, otros allá y me vuelvo loco. Entonces, la idea es que en este foro que yo voy a titular avances o entrega de avances, por ejemplo, no sé, Pablo le tocó el tema de ricos y pobres, entonces Pablo me va a poner en el tema del foro ricos y pobres y luego ahí el mismo Pablo o cualquier persona de su grupo me puede ir haciendo las preguntas o presentando, oh, mire maestra, esto fue lo que ya escribimos, ¿cómo le parece? O tal cosa. Y yo ahí voy haciendo los comentarios de tal manera que todos los pueden ver, ¿sí? Todos y todas las personas de ese grupo lo pueden ver y así va a ser mucho más ordenado y mucho más fácil. Esto es de nuevo solo para los que quieran, para los que estén interesados. Aquí a nadie se le obliga a nada, si no lo quieren hacer para mí mejor así es menos trabajo, pero si también les interesa, con mucho gusto yo estoy ahí para asesorarlos, para ayudarlos y para que su examen final sea lo mejor posible. Y bueno, había dicho que 2 puntos, pero realmente son 3. El último, les voy a decir rápidamente sus fechas de examen final para que las tengan muy presentes.
Estén muy atentos, traten de tener una pluma, un papel a la mano o computador, lo que sea, para anotarlo. Voy a ir diciendo tema, número de grupo y el horario, ¿sí? O sea, la semana de examen final es del 14 al 18 de diciembre. Ajá, en nuestro caso realmente iría del 14 al 17, que probablemente son pocos grupos, entonces es del 14 al 16, realmente iríamos. Entonces, primer grupo en exponer va a ser el grupo de medio ambiente, que es el grupo número 1, y exponer el 14 de diciembre a las 2 de la tarde. Ese grupo, solamente ese grupo, no todos, solo ese grupo se reúne conmigo. La exposición, yo les había dicho, tarda entre 15 y 20 minutos. De hecho, en los lineamientos les puse hasta números de palabras en los que deberían más o menos gastar cada sección para que no se alarguen. Si no me echen choro con la primera parte, por ejemplo, porque luego entonces el último no puede hablar y con eso trato de ser muy rigurosa. 15 20 minutos, luego yo me lanzo con un par de preguntas a alguno de ustedes o a todos. Eh, Les doy sus calificaciones finales de una vez porque yo ya llevo todo computado, entonces meto solo la calificación final, ahí ya me va a arrojar, más bien, meto la calificación de su examen final, la nota final del curso, les doy sus notas y ya, nos despedimos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que con cada grupo me va a tardar más o menos media hora. Entonces, repito, inicia grupo medio ambiente, que es el grupo número 1, 14 de diciembre a las 2 de la tarde. A las 2:30, ese mismo día 14 de diciembre, vamos a tener el grupo pobres, que es el grupo 5. Vamos a tener, bueno, va a exponer conmigo el grupo de ricos y pobres, que es el grupo 5. Martes 15 de diciembre a las 2 de la tarde va el grupo individualismo, que es el grupo 6. Martes 15 de diciembre a las 2:30 va el grupo de equidad de género, que es el grupo 4. Y luego, el miércoles a las 2 va el grupo de armas bioquímicas, que es el equipo 3, y termino con inteligencia artificial a las 2:30, el grupo 2. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas? Digo, espero que no sea qué equipo soy yo, maestra, porque ustedes deberían saber eso. No, ¿Alguien? ¿qué día dijo equipo 4? Equipo 4, que es equidad de género, es el martes Oh, 15 de diciembre, ok, ok. a las 2:30. Sí, a las 2:30. Ojo con la puntualidad. Y acuérdense que ese día todos tienen que conectarse con cámara, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, nadie la tiene prendida, me tienen abandonada, ni siquiera los que me quieren la prenden, pero ese día todos tienen que prenderla, ¿ok? Así no se hayan bañado, así estén despelucados, no me importa, no tienen que ponerse traje ni nada de esas cosas. Para mí las formalidades, como se dan cuenta, hoy yo con mi sudadera, como se dan cuenta, eso para mí está de más. A mí lo que me interesa es que tengan una muy buena exposición, que se concentren en lo que deben concentrarse, que sigan cada uno de los lineamientos que les puse. Y bueno, ya saben, si quieren garantizar que sea un buen trabajo, que sea una buena calificación, pues presenten avances. Y listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer sobre esto? ¿No? Ok. Listo. Entonces, a ver, déjenme checar. Ya. Ok, comencemos entonces ahora sí con el tema de esta semana. Um, la semana anterior que veíamos el tema del individualismo, dije algo que creo que es pertinente volver a mencionar para comenzar a abordar el tema de hoy, y es que el individuo hipermoderno, atravesado ya por la globalización del Internet y demás, tiene hoy en día una cantidad enorme de información sobre cualquier tema que se le ocurra y desafortunadamente, aunque esa información está a la vuelta de un clic, es información que está muy poco articulada, lo que hace que también nos sintamos obligados o a veces obligados a opinar sobre este montón de temas de los que se debate y que esas opiniones estar fundamentadas en información desarticulada, sean opiniones muy superficiales, muy sesgadas. eh, sí, básicamente eso, ¿no? Entonces, comienzo con eso porque el tema de hoy es justo uno de esos temas de los
la gente habla, ¿sí? Y que además hay muchas cosas por decir porque si se habla desde la equidad de género, pues uno puede hablar de políticas públicas, puede hablar de muchas cuestiones de las que uno no está muy enterado, como justamente la política pública de la que les hablaba hoy, perdón, como la cuestión de de la discriminación positiva. Pero hay otras cosas que rodean este tema, ¿no? Como los movimientos feministas. Entonces, pucha, uno escucha esa palabra y ya se encienden las alarmas, da ronchita a algunas personas y entonces, ¿de qué feminismo estamos hablando? Vamos a empezar a hablar de rayar paredes y de hashtag MeToo y de... Entonces, también aclaro, ese no es el tema de nuestra clase, ¿sí? No vamos a hablar de la cantidad de feminismos que existen, no vamos a hablar de las olas de feminismo históricas, no vamos a hablar de si está bien o no rayar paredes. Son temas interesantes, a mí me gusta tratarlos, pero no es el tema de esta clase. El tema de esta clase, justamente lo que intento hacer es irnos a cuestiones muy básicas, pero al mismo tiempo muy encasilladas al tema profesional, que es el que aquí nos compete. Entonces, por eso la pregunta, solo les puse una sola pregunta en el foro, en donde la idea era cuestionarnos sobre si en nuestra profesión o si en la profesión de ustedes hay realmente una equidad de género. Y si no la hay, ¿qué tipo de políticas o si una política como la de la discriminación positiva puede o debe implementarse o no y por qué? Y entonces, para entender un poco más eso, para poder realmente plantearnos la pregunta, la idea, que fue lo que yo hice en la presentación, la idea era clarificar dos elementos básicos. Uno, la distinción entre sexo y género, que eso es esencial para estas discusiones. Y dos, la distinción entre equidad e igualdad, que también va a ser importante, especialmente por el enfoque que se le da a este tema, que es justamente el enfoque utilitarista, que ya hemos hablado otras veces, donde se está intentando hacer este cálculo de intereses. Y entonces hay que ver bien este cálculo a qué responde, ¿no? A darles a todos lo mismo, o si realmente hay ocasiones en donde es conveniente o incluso necesario darle más a unas personas que a otras, quizá porque justamente hay desigualdades preexistentes. Entonces, dicho esto, y también para no alargarme mucho, porque creo que con los otros grupos me he alargado, o sea, me toca correr al final, como suele pasar. Entonces, voy a irme de una a sus respuestas del foro sin dar más contexto, porque además espero que todos se hayan visto el video. Espero que también al menos los del grupo de exposición de equidad de género hayan visto el video complementario, porque hay varias cosas ahí que son interesantes. Ahorita mencionaré algunas. Aunque lo ideal es que todos se lo vean. Es un video interesante. Ok, entonces, con las respuestas, me gustó un montón que en el foro pusieron en el tema de sus respuestas no o sí, ¿no? Pues porque así ya me iba indicando, ¿no? Como justamente de cuál era la postura de cada uno y bueno, luego ya leía sus justificaciones o sus razones y estaba, yo diría que parejo. Quizá ganó más el no o ganó más el no, pero no creo que haya sido por mucho. O sea, creo que en general la opinión está dividida y hay dos objeciones principales o las más comunes a por qué no debería aplicarse una política de este tipo. Y voy a comenzar por la que es, digamos, más básica y luego por la más compleja. La más básica es que de hecho atiende a la primera distinción con la que inicié el video sobre la distinción entre sexo y género, y es que de alguna manera se sigue pensando que hay ciertos oficios para los cuales los hombres son mejores y hay ciertos oficios para los cuales las mujeres son mejores. La otra distinción, que es la más fuerte, que es además la más común, es la de la meritocracia. ¿En qué consiste esta? En decir, bueno, en vez de darle un puesto a quien es mujer o a quien es hombre, la distinción no debería hacerse por género, sino por el mérito, ¿sí? Básicamente, ¿a quién le deberían dar el puesto? Pues a la persona más preparada, sin importar si tiene vagina, si tiene pene, si tiene pelo largo, pelo corto, si es negro o blanco, no, es la persona más preparada la que debería tener este puesto. Eh, Antes de abordar cada una de estas respuestas, me gustaría saber si alguien que de pronto no participó en el foro o de pronto yo lo pasé de largo sin culpa,
¿Alguien tiene una respuesta diferente? O sea, alguien que diga no estoy de acuerdo por una razón diferente a las que acabo de mencionar, a las dos que acabo de mencionar. ¿No? ¿Nadie? Ok, listo. Entonces, comienzo por la primera objeción. Aunque pregunto también para descansar un poco de mi garganta. Em, ¿Quiénes creen o alguien que quiera de pronto justificar un poco más este asunto de que sí hay ciertas funciones en las que son mejores las mujeres y ciertas funciones en las que son mejor los hombres? ¿Cuáles serían esas funciones? ¿Alguien, chicos? Ok, bien, Pablo. Pues ahorita es así como de lo primero que se me viene a la cabeza, pero pues yo sí creo que a veces puede que sea como típico, pero a veces la estructura de los hombres está más dada a hacer trabajos como de fuerza. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en trabajos de minas o trabajos así muy como agotadores es más común ver a los hombres. Yo creo no tanto porque no creo que sea tanto porque las mujeres no lo sepan hacer, sino porque por simple biología que normalmente a veces los cuerpos de los hombres son en general más como resistentes que los de las mujeres. Ok, bien, Pablo, sí creo que es una de de los elementos comunes. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna otra distinción? Ok, voy a trabajar entonces con esta que nos dio Pablo, porque además, como les digo, creo que es la más básica, es una de hecho de las que yo les mencionaba en el video. Pronto, si aquí hay alguien, que espero que no, pues, si hay alguien que no se vio el video, entonces refuerzo un poco esto porque en efecto es una idea muy arraigada. Con esto hay que mencionar además dos cosas. Por un lado, eh, ver cuál es el papel de lo biológico. Y entonces aquí hay varios enfoques, digamos, hay enfoques, de nuevo para mencionar un poco lo de los movimientos feministas, hay algún enfoque que, por ejemplo, propende más por la igualdad biológica, ¿sí? Porque también históricamente hay ciertas distinciones biológicas que son al menos dudosas. Algunas están ya claramente dejadas a un lado y hay otras que si bien todavía no han sido dejadas por completo de lado, ya se les ha despertado cierta sospecha. Entonces, desde hace siglos atrás se hablaba de que la mujer utiliza más un hemisferio que el otro, es decir, que los hombres utilizan uno y que las mujeres el otro, o que el cráneo, ¿no? En el siglo XIX, con todos los estudios de frenología, se hablaba de que el cráneo de los hombres era más grande que el de las mujeres y por eso se hablaba de que los hombres tenían un razonamiento matemático mayor o un razonamiento abstracto mayor. Que ojo, ¿no? Que este tipo de experimentos no solamente se da entre género, sino, y aquí vamos a estar hablando también de cuestiones que se mezclan con temas que ya hemos hablado, de raza, de clase, porque justamente esos estudios de frenología que se hacen en el siglo XIX, en donde además se intenta poner en práctica teorías como la del darwinismo, por ejemplo. Se hacen cuando los ingleses ya están teniendo sus montones de colonias en África y en Asia, y entonces también empiezan a comparar los cráneos de los hombres blancos, es decir, de hombres anglosajones, con hombres africanos o con hombres asiáticos, y lo mismo, ¿no? O estos cráneos son más pequeños, o son cráneos más parecidos a los de los chimpancés. Entonces, ahí se empiezan a establecer jerarquías. Entonces, a lo largo de la historia, los estudios biológicos se han utilizado para hacer esas extrapolaciones. Primero, estudios biológicos sospechosos, ¿no? Que hasta qué punto realmente estos cráneos son más pequeños y por lo demás, ¿qué es lo que dicen los tamaños de los cráneos? Porque si es así, pues una ballena es más inteligente que cualquier ser humano porque su cráneo es más grande, ¿no? Entonces, eh,
ahí además hay que mirar hasta qué punto se puede hacer la extrapolación, ¿sí? ¿Será que el tamaño de un cráneo nos habla de qué tan inteligente es la persona o de qué tan capaz es la persona? Luego hay otros estudios, por ejemplo, en anatomía, que también esta semana justamente los estoy comentando con mis grupos de ciencia y tecnología, porque uno de los grandes padres de la anatomía, que es Vesalio, en el siglo XVI, presenta pues un montón de justamente de investigaciones sobre la anatomía humana. Y hablando de la anatomía de la mujer, hay una imagen, bueno, no sé si se las puedo poner por aquí, pero hay una imagen bastante fuerte, que es la imagen de una vagina, que si ustedes la miran es como un pene. Y es porque Vesalio decía que justamente la vagina era un pene invertido. Y aquí entonces uno se da cuenta que hay patrones biológicos o hay teorías biológicas que, como les digo, quizá, o sea, muchas de estas obviamente ya en la cuestión anatómica, ya nadie, ya ningún científico o científica seria diría que esa es la anatomía de una mujer, pero que por mucho tiempo se perpetuaron. O sea, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se seguía pensando que la norma del cuerpo biológico sí era la del hombre y que la mujer, su biología era o una desviación o algo que se le asemejaba, pero que no llegaba a ser tan perfecto como lo del cuerpo masculino. Entonces, esto es importante mencionarlo para que nos ponga de una vez en perspectiva, ¿sí? De que, porque a veces decimos, ay, lo biológico es como lo superobjetivo y lo claro y distinto y es la base teórica de la que parten nuestras investigaciones porque ahí no hay puntos de discusión. Y pues eso es totalmente falso, porque la parte biológica misma, digamos, es algo que ha ido evolucionando, que cada vez a medida que se desarrollan nuevas tecnologías y puede apreciarse con mayor detenimiento los cuerpos, que además, y este es el segundo elemento, los cuerpos no son estáticos, ¿sí? No, o sea, por ejemplo, la cuestión genética puede ser hasta cierto punto más estable, ¿no? Entonces yo nazco con ciertos genes o digamos la cuestión de los cromosomas, pues eso sí es, digamos, no es algo alterable, pero en cuestión fisiológica o en cuestión de los rasgos fenotípicos o qué sé yo, eso sí puede ser alterable si no me estoy refiriendo aquí a cirugías ni nada por el estilo, sino un ejemplo que yo comentaba en el video que va totalmente acorde a lo que decía Pablo ahorita, y es la cuestión de la musculatura en los hombres y por qué los hombres tienen mayor fuerza física que las mujeres. Y entonces, claro, hay ciertas investigaciones que han arrojado que en efecto hay una tendencia en los hombres a desarrollar más musculatura que las mujeres, lo cual no significa que todos los hombres por ser hombres sean más fuertes que cualquier mujer. Y entonces uno ve casos en donde justamente los cuerpos se transforman a través del trabajo. Y yo les ponía más o menos la comparación entre un godín en Ciudad de México y una mujer, no sé, en alguna zona rural de Chiapas o no sé, ¿no? Alguna zona rural de México. Y entonces uno ve los hábitos del Godín. No, pues el Godín se levanta a las 6 de la mañana, pasa 2 horas en el tráfico, llega a su trabajo ya cansado de echarse la primera garnacha del día, ¿no? Los tacos de canasta, y luego pasa a sentarse un montón de horas frente al computador entre que trabaja y ve Facebook y luego otra vez se echa unas cuantas garnachas y de nuevo dos horas de trayecto de regreso a su casa, pues ya llega a las 10 de la noche semidestruido, si es fin de semana a lo mejor se va a echar unas chelas, como dicen, ya estoy muy mexicanizada. Entonces, imagínense en cómo es el cuerpo de esa persona, ¿no? De ese hombre, ¿no? Por más que tenga una tendencia a la musculatura, pues sus hábitos de vida no tiene una buena alimentación, tiene una vida sedentaria, probablemente no sea un hombre muy fuerte, ¿no? Mientras que si lo contrastamos con una mujer en zona rural que se levanta a las 5 de la mañana a arriar vacas, a cortar leña, que produce no, sino que consume, perdón, una dieta proteica muy alta, también alta en carbohidratos, justamente para poder tener energía para sus jornadas laborales pesadas, pues creo que es bastante obvio que esta mujer va a ser mucho más fuerte que este hombre. ¿Mm? Y de hecho, sin irme tan lejos, digamos aquí de pronto el contraste puede sonar muy exagerado, pero sin irme tan lejos, yo siempre cuento esto porque además fue de mi primer grupo de ética de la UBA, que fue un grupo de ingeniería en diseño mecánico, un grupo en donde además 20 eran hombres y 2 eran mujeres, y aunque todos lo hacían como entre chicos y un poco enojados,
Decían que en las clases de laboratorio, en donde especialmente cuando tenían que manejar maquinaria pesada, una de las mujeres era la que lo hacía mejor. Lupita, me acuerdo que es su nombre. Y es porque Lupita era bastante grande. Sin duda era la más alta de todo el salón y además la más fornida de todo el salón. Y es porque desde muy pequeña ella trabajaba con su papá en un taller. Entonces, personas en la misma ciudad, personas con hábitos semejantes, pero si tienen, desarrollan algunas habilidades diferentes o algunos ejercicios diferentes desde su niñez, es claro que su cuerpo se va a ver transformado. ¿Por qué estereotípicamente se habla de que los hombres son más fuertes que las mujeres? Porque socialmente también es algo que se infunde más en los hombres, ¿eh? Mientras que a la mujer socialmente se le presiona para que esté delgada, para que esté esbelta, para que se cuide, para que haga dietas, para que trabaje más en ciertas cosas de su apariencia. Al hombre desde pequeño se le inculca más que participe en actividades deportivas o que haga labores más masculinas, como de carpintería, de herramientas, que sepa manejar un taladro, un martillo, qué sé yo, ¿no? Esto estereotípicamente, no estoy diciendo que todos son así, eso a lo mejor ustedes dicen, no, en mi casa no fue así, ok, no, está bien, no estoy diciendo que sea todo, pero es estereotípicamente cómo funciona. Y uno lo observa más en sociedades que todavía son bastante tradicionalistas o conservadoras como Aguascalientes, ¿no? Entonces, muchas de estas características que asociamos con el rol de la persona y a los que hemos llamado roles de género y que entonces caracterizamos de esta manera, ¿no? Las mujeres pacientes, las mujeres sensibles, las mujeres cuidadoras, mientras que los hombres fuertes, de un carácter duro, líderes, realmente no son cosas que estén asociadas al sexo, están lejos de estar asociadas al sexo. O sea, no es que los cromosomas XX vengan sensibles y los cromosomas XY vengan fuertes, ¿sí? Son asociaciones, o más bien, son construcciones sociales a las que se les ha buscado un fundamento científico, justamente biológico, pero que realmente cada vez es más claro que no corresponde, que no hay tal asociación. ¿Mm? ¿Eso queda claro? ¿O alguien tiene alguna duda o comentario al respecto? Juan Pablo. ¿Qué pasó? Ay, no sé, es que se abrió tu micrófono, pensé que querías decir Sí. algo. No, se me abrió sin querer, maestro. Ah, ok. No, está bien. No, perfecto. Ya. Si es que a veces de pronto están hablando y no los escucho y piensan que sí los estoy escuchando, entonces, ok, bien. Listo. Si no hay dudas, yo les decía que esta era como la objeción más básica y de alguna manera más débil, porque hoy en día, digamos, cada vez que se van analizando estos temas, van surgiendo. Así también como crece la investigación científica en cuanto a la parte biológica, también crecen las investigaciones sociológicas y antropológicas que van revelando las brechas que hay entre, perdón, lo biológico y lo social. La segunda objeción quizás un poco más fuerte, aunque tampoco es, digamos, tan decisiva, y es la parte de la meritocracia. Y esta sí creo que prácticamente todos los que dijeron no en el foro dijeron no por esta razón, ¿no? Repito brevemente, la meritocracia es el puesto no debería dársele a una persona según su género, sino según sus capacidades, ¿sí? ¿Quién es más apto para este puesto? Pues esa persona es la que se lo va a ganar. Y entonces yo les decía, bueno, es que aquí es importante entender que las desigualdades, perdón, que la discriminación positiva atiende a desigualdades preexistentes. Y por desigualdades preexistentes, pues tampoco es que haya que entender cuestiones de hace siglos, ¿no? Porque yo les ponía en el video, bueno, hay desigualdades preexistentes, por ejemplo, que la mujer accedió al derecho al voto 24 siglos después que los hombres, o que accedió a la educación superior 3 siglos después, o 2 siglos después pudo tener derecho a propiedad privada. Y ustedes podrían decir, bueno, pero eso ya fue hace 2, 3, 24 siglos, pues hoy en día ya esas brechas ya no existen, ¿no? Ya todos estamos iguales ante la ley o todos tenemos igualdad de derechos, que es algo que se menciona mucho. Hoy en día ya la mujer no tiene que quedarse necesariamente en la casa siendo ama de casa, esposa y mamá, sino que ya también tiene las mismas oportunidades de entrar al ámbito laboral. Y eso hay que verlo como con lupa, porque sí, pero no. Es decir, sí es verdad
que muchas de estas cosas han ido cambiando y yo también les mencionaba cómo estadísticamente uno ve hoy en día que las mujeres se suelen graduar más en educación superior que los hombres. No es por mucho, es como 51 frente a 49, veía yo en los datos del INEGI. Sí, acá estoy hablando de estadísticas solo México. Sí, el INEGI más o menos muestra que en casi todas las etapas, de educación básica y educación superior, hay mayor número, hay mayor porcentaje de mujeres graduadas que de hombres graduados. Entonces uno diría, bueno, pues eso parecería garantizar que ya las mujeres también están recibiendo formación. Pero ¿por qué en el ámbito laboral, en cambio, las brechas comienzan otra vez a generarse? Porque hay mayores hombres en empleo que las mujeres, o porque los hombres ganan más que las mujeres. Y aquí es donde, digamos, entra uno de los elementos que les mencionaba en el video complementario. Estos sí eran datos de Estados Unidos, seguramente aquí son muy semejantes. Y es que aquí además la estratificación, perdón, más bien en el video la estratificación no solamente se discrimina por género, sino que es donde viene la parte de la interseccionalidad también con raza y con clase o con etnicidad u origen. Porque se estima que una mujer blanca gana 80 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco, pero una mujer negra gana 65 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Y una mujer latinoamericana gana 55 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Estamos hablando de que ya es casi el 50%, ¿sí? Es prácticamente la mitad de lo que gana un hombre, ¿no? Entonces, todo eso son las desigualdades que están a la base, ¿sí? Y que están arraigadas con cuestiones sociales, de educación, de formación muy profundas. Claro, es verdad que hoy en día también las personas de raza negra tienen acceso a la educación, pero como nacen en comunidades que todavía son marginadas, probablemente su educación no va a ser la misma que la de la persona blanca de mayor clase social que puede acceder, por ejemplo, a una educación privada, en donde es mayor la información en cuestiones tecnológicas o en idiomas. ¿Sí? O sea, casi que se da por sentado que aquí cualquiera de los chicos que uno ve que va a los colegios privados, que el Encino y todas estas, pues sabe inglés, ¿no? Y tiene un nivel de inglés mucho mejor que el que va a alguno de los institutos, ay, ¿cómo se llaman? Me olvidan los nombres, que son como los ECATIS, los CEBETIS, no, ¿sí se dice CEBETIS? Ok, sí, como institutos tecnológicos o técnicos, ok, gracias, en donde, digamos, no se refuerza tanto la parte de los idiomas u otras áreas de conocimiento. Entonces, es por esas desigualdades preexistentes que el asunto de la meritocracia no es relevante. ¿Y por qué no es relevante? Porque imaginémonos como en una de las diapositivas que les ponía que hay una carrera, ¿no? Una competencia. Y uno diría, pues en una competencia de atletismo, digamos, pues ¿a quién debería premiársele? Pues a la persona que llegue de primeras, ¿no? Y eso parecería muy obvio, pues si llegó de primeras es porque corrió más, porque corrió mejor, porque supo, no sé, manejar la intensidad, todo el asunto, tiene mayor disciplina. Bueno, uno puede decir aquí un montón de cosas sobre cómo esa persona lo merece más que las demás, porque es mejor que las demás. Pero ¿qué pasa si en esa carrera uno de los competidores sale 2 kilómetros adelante y otros competidores salen 5 kilómetros atrás? Es muy probable que el que llegue de primera sea el que salió 2 kilómetros adelante, o al menos que los que salieron 5 kilómetros atrás, pues queden en los últimos lugares. Es justo en esas circunstancias decir que gane el mejor, que gane el que realmente sepa más o logre más cosas. En cuestión de género, ¿dónde se ven todavía esas desigualdades? Porque yo les decía, no son desigualdades por preexistente, no estamos hablando de, es que en antaño era así, pero hoy en día no. Otra de los datos buenísimos que arrojaban en este video complementario eran las horas que dedica normalmente una mujer en el cuidado del hogar, a diferencia de los hombres. Y aquí estamos hablando de hombres y mujeres que ya pertenecen al campo laboral formal, o sea, ya ambos son profesionales. Piensen en una pareja joven en donde él y ella son profesionales, en donde él y ella tienen un trabajo en una empresa. Pensemos que incluso están trabajando en la misma empresa, pensemos que incluso tienen el mismo cargo porque estudiaron lo mismo, pero la mujer dedica 9 horas más al cuidado del hogar.
sí, lo que significa cuidado de la casa, o sea, como limpieza y esto, pero también cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, si es que se presenta el caso en donde están viviendo con los papás o los abuelos o alguien mayor. Entonces, esas 9 horas pone de inmediato un obstáculo en la carrera, ¿sí? Volviendo a la analogía de la carrera, es como, bueno, los dos están empezando en el mismo punto, pero a la mujer se le pone como una baranda alta que tiene que brincar. Entonces ahí va a perder unos cuantos segundos. Entonces, claro, cuando el jefe de la empresa mire a quién de los dos le va a dar un ascenso, resulta que aunque los dos ingresaron al mismo tiempo, hay mayores probabilidades de que el hombre obtenga ese ascenso porque el hombre resulta siendo más productivo y con obvias razones, no porque realmente sea mejor o sea más competente, sino porque tiene mayor tiempo para dedicarle a la productividad de su trabajo, mientras que la mujer que le está dedicando 9 horas adicionales al trabajo del hogar, pues va a ser menos productiva en su trabajo en casa, no, perdón, en su trabajo, en su empresa o en el lugar en donde se esté desempeñando. Si adicionalmente se le adjudican cuestiones de presión social, ¿no? De estas ciertas labores son muy masculinas, tú deberías tener estas otras que son femeninas. Si adicionalmente siguen habiendo estereotipos sobre si la mujer es guapa, entonces ese trabajo lo conseguiste por tus atributos físicos y no por tus capacidades intelectuales, ¿no? Y a esto le podemos añadir una lista bastante larga. Entonces, aquí es donde no se puede hablar de darle el lugar al que esté más capacitado, porque siempre va a parecer más capacitado el que arrancó la carrera 2 kilómetros antes. Siempre va, es decir, más bien 2 kilómetros adelante, ¿no? Siempre va a parecer que es el más capacitado, porque va a llegar a la meta de primeras. Pero realmente esa persona que empezó 2 kilómetros después está más capacitada que la que empezó 5 kilómetros atrás. ¿Realmente es justo que compitan en la misma competencia? ¿O lo justo sería justamente darle un pequeño impulso al que está los kilómetros atrás para que la competencia se dé en igualdad de condiciones? Hasta que no esté equilibrado eso, y por eso yo les hablaba, todos tienen los mismos intereses en el sentido de los hombres tienen interés de trabajar, las mujeres tienen interés de trabajar. Pero si históricamente las mujeres han tenido menos acceso y actualmente siguen habiendo condiciones sociales, políticas, económicas que las ponen en desventaja, aunque sea el interés de ambos igual en el sentido de ambos quieren trabajar, siempre el interés de uno va a ser mayor que el otro. Entonces, para que realmente sea una competencia justa, tienen que equilibrarse las condiciones, ¿sí? De tal manera que todos partan del mismo punto. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguien que está en desacuerdo con esto que acabo de decir, que cree que, digamos, estas desigualdades preexistentes ya están completamente eliminadas o que siga viendo que es necesario atender realmente a la meritocracia? ¿Qué piensan? A ver, hay muchos que estuvieron en desacuerdo en el foro. A mí sí me gustaría saber si ya quedaron así convencidos, no creo. O sea, siéntanse libres o tienen ya flojera y quieren que termine la clase. Yo termino a las 3 en punto. Si no hay preguntas, me pongo a contarles de mi vida o me pongo a... No, mentiras. Pero ¿qué opina Jorge, Andrés, Raúl, Mili, José Luis Rodríguez, Oscar Eduardo, Juan Carlos Gámez? Todas estas personas dijeron que no estaban de acuerdo y de nuevo la principal razón fue no debería dársele de acuerdo al género, sino de acuerdo a las capacidades. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a dar cuenta que independientemente de las ganas que una persona le eche o de la capacitación que reciba, hay otro tipo de desigualdades que ponen en situación de ventaja a unos y en situación de desventaja a otros? ¿Alguien? ¿Nadie? Ay, Dios. Jorge Humberto Velasco. Va a empezar. Ah, ok, bueno, Juan Carlos Gámez levantó la mano y salvó a Jorge Humberto. Juan Carlos Gámez. Gámez, ¿me escuchas? Bueno, Ya. yo, por ejemplo,
Hace años trabajé en Cantia. Ahí, por ejemplo, para algunos puestos llegaba mucha gente pues preparada, incluso varios compañeros que estuvieron conmigo trabajando, que terminaban sus estudios, querían ocupar varios puestos, pero no podían porque en Cantia había una selección determinada que era como un colegio, una universidad privada, que tenían como un convenio de que todos los que eran egresados de esa universidad tenían los puestos más altos ahí en Cantia. Entonces ahí sí ponía en desventaja y no ponía como quien dice la preparación de otras personas. Ahí sería como una desigualdad en preparación en tanto de mujeres y hombres. Pues, por ejemplo, yo trabajé en el área de almacén y ahí no se permitía que trabajaran las mujeres por lo mismo que se cargan cosas todo el tiempo. Y se podía escalar a puestos, pero pasaba lo mismo de que nomás podían ocupar esos puestos altos los que venían de esa universidad. Y ahí era como la ventaja que tenían, por así decirlo, el hecho de vivir en una familia de dinero, así decirlo, tener una clase social más alta en esa área. En otras no sé cómo se desempeña. Claro, que además es importante también decirlo ahorita con lo que mencionas, Juan Carlos. Digo, tú el ejemplo que diste justamente fue cómo las mujeres no se les permitía desempeñar cierto rol, pero algo que también me gustaría dejar claro es que aunque históricamente la segregación se ha dado más hacia las mujeres, no significa que justamente en la asociación de los géneros y los sexos que hablábamos hace un rato, ¿no? En estas construcciones que buscan fundamentarse en la parte biológica, afectan tanto a hombres como a mujeres. O sea, a lo mejor, no sé, quizá no lo confesarían ni siquiera, pero a lo mejor alguno de ustedes, y me refiero a los varones del salón, quería estudiar pedagogía o quería estudiar enfermería o quería estudiar una carrera que normalmente se asocia más con las labores femeninas. Y entonces el sesgo también se aplica para ese lado, ¿no? Ahorita en otro salón, en uno de empresariales, decían, ¿no? Como normalmente las personas que eligen para recursos humanos son mujeres, que porque las mujeres se ven mejor presentadas, como más pulcras, que son más limpias. Y a lo mejor esto puede ser hasta cierto punto verdad. Los salones que son de solo hombres, la verdad, son salones desagradables para entrar porque no huelen muy bien, ¿no? De hecho, yo agradezco que no con ustedes, sino que este semestre con otros grupos me haya tocado virtual, porque cuando es presencial se padece mucho. Pero, pero de nuevo, estos son estereotipos que están arraigados socialmente, ¿no? A cosas desde niños te dicen, no tienes que preocuparte por esto, mientras que las mujeres tú sí tienes que preocuparte por esto, por verte bien, por presentarte bien, por asearte bien, incluso cosas que no deberían tener ninguna categorización por género, ¿no? Asearnos es algo básico para todos los seres humanos, o al menos debería serlo, ¿no? En la medida de las posibilidades, obviamente no estoy hablando, hay cuestiones ahí también de clase y demás que son difíciles de, de señalar, pero bueno, el punto es que quería también que quedara claro eso, ¿no? Dado que estos roles de género buscan encasillar tanto a hombres como mujeres, luego el sesgo y la discriminación positiva a veces podría orientarse a favorecer a los hombres en aquellos campos en donde también han habido desigualdades preexistentes basándose en estos mismos estereotipos, ¿no? Pongo un último ejemplo, digo, a lo mejor ya les quedó más claro o les da pereza discutir, pero pongo un último ejemplo como para ilustrar en qué casos la discriminación positiva puede tener puede tener, digamos, unos buenos resultados y que también algo que me parece importante aclarar por las opiniones que leí en el foro es que no necesariamente tiene que ser lo de 50 y 50. O sea, yo les di el ejemplo de las cuotas de género en el Congreso, que son de 50 y 50, pero en algunos, eso es aquí en el Congreso en México, en algunos otros países al menos intentan que sean 40-60. Según las carreras puede ser menos o más, ¿no? Eso depende de la circunstancia en específico. No necesariamente tiene que ser 50 y 50. A lo que va orientada cualquier tipo de discriminación positiva, quédense con esto, es a subsanar desigualdades preexistentes. Entonces aquí les voy a poner este último ejemplo y con este ya cierro.
En la Universidad Nacional de Colombia, que fue la Universidad Nacional, que fue la universidad donde yo estudié, que es la universidad pública principal del país, que es como la UNAM, hagan de cuenta, son muy competidos los puestos, son muy, muy competidos cada año, cada semestre. De hecho, se presentan miles y miles de jóvenes y pues quedan muy pocos. ¿Qué es lo que pasó con eso? Que de distintas comunidades o desde los distintos ámbitos en donde se presentaba, ¿no? Se hace la discriminación, la distinción, quiero decir, desde colegios públicos, colegios privados y también comunidades indígenas o comunidades de zonas rurales. ¿Qué era lo que pasaba cuando no había una distinción clara de quiénes eran los que iban a postularse, es decir, a presentar el examen de admisión? Pues que normalmente las personas, o prácticamente siempre las personas que venían de zonas rurales nunca lograban entrar a la universidad. Mientras que las personas de colegios en ciudad, más si eran de colegios privados, pues tenían mayores oportunidades de entrar. Porque justamente un examen que evalúa los aprendizajes, alguien podría decir, está bien, porque así entran los que realmente saben, los que realmente están preparados. Pero el problema es que las comunidades rurales o las comunidades indígenas nunca iban a estar lo suficientemente bien preparados porque no tenían el mismo acceso a la educación que tienen las otras personas. ¿Qué fue lo que decidieron hacer entonces las directivas de la universidad? Justamente apartar un cupo específico, un porcentaje específico de cupos para personas de comunidades indígenas y rurales. No sé si aquí en la UBA exista algo semejante o en la UNAM, la verdad desconozco, pero sé que al menos allá se hacía así o se hace así hasta la fecha. Y entonces, eso de nuevo, alguien podría decir, bueno, pero es que este estudiante en zona rural no lo merece tanto, porque si uno les pone a hacer una prueba con el de colegio privado, claramente el de colegio privado va a sacar mejores resultados. Eso indiscutiblemente. Incluso si el de comunidad rural le echa un montón de ganas, si es el mejor en su comunidad o en su salón, o si estudia horas y horas antes del examen, sí. Pero por más que se esfuerce, va a obtener menos resultados que el de colegio privado. ¿Por qué? Porque de nuevo su formación fue distinta, en un caso tuvo condiciones mejores que en el otro, y eso ya de entrada los pone en una desigualdad que obedece justamente a condiciones preexistentes. En el momento en que los dos están presentando y están llenando el examen, es el mismo examen, uno puede hablar de igualdad, están en la misma aula, de nuevo uno puede hablar de igualdad, pero difícilmente se puede hablar de equidad cuando sabemos que hay personas que por sus condiciones sociales, económicas y demás, geográficas incluso, no han tenido la misma preparación que estas otras personas. Entonces, para que sea realmente equitativo, para que todo el mundo pueda acceder a una educación pública, en este caso porque es una universidad pública de calidad, entonces se tiene que apartar un porcentaje para estos estudiantes, ¿sí? De tal manera que se compita en igualdad de condiciones, compiten entre ellos, pero no compiten con personas que claramente están en posición de ventaja. Entonces, esto es lo que ocurre no solamente en cuestiones, en este caso, que obedecen a desigualdades, lo que les decía, sociales, geográficas. A veces hay que aplicarlo en desigualdades de raza, a veces hay que aplicarlo en desigualdades de clase, a veces hay que aplicarlo en desigualdades de género. Si hay condiciones de desigualdad preexistentes, entonces una política de equidad, llámese equidad de género, equidad de clase, equidad de raza, de nuevo, lo que sea, tiene que ser aquella que busque reducir esas brechas y que las personas partan del mismo punto o tengan las mismas condiciones para poder competir. De otra manera, es una meritocracia totalmente desleal. Decir que quien obtuvo el puesto fue el que más lo merecía es injusto, porque no es necesariamente el que más lo merecía, sino el que tuvo las mejores condiciones para acceder a ello. ¿Se entiende eso? ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? Ya acabemos la clase, por favor. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Ok, chicos, pues miren, de todas formas, si alguien quedó con alguna duda, algún comentario que de pronto no quiera hacer ahorita en este momento o no pueda hacerlo por problemas de conectividad o lo que sea, recuerden que mañana voy a abrir otro foro. Este otro foro es justo para que ustedes planteen sus propias preguntas o hagan sus propios comentarios, algo que de pronto no se haya alcanzado a discutir ahorita en la hora en clase, pueden hacerlo por ahí.
yo pues ya por mí sería todo en este momento. Termino la grabación y pues nada, me despido. Cuídense mucho, que tengan